Tenemos las acciones del partido, no perdamos tiempo. Directamente al resumen, es el fin de la jornada 24, muy temprano en el juego. Rafinha regresa a la titularidad, le dejaba esta pelota a Lamine Yamal y la tiraba por un lado. Tuvo un buen inicio el Barcelona y eso ya es noticia, que está acostumbrado a tener que ir por detrás en el marcador. Aquí estaba Rafinha habilitando a Lamine Yamal. Rafinha estuvo muy participativo en los primeros 45 minutos. Aquí se entretiene un poquito y fuerza el disparo con su pierna derecha. La asistencia se le había dado Fermín. No estaba jugando mal el Barça, pero fallaba en la finalización. Aquí Lamine Yamal, por ejemplo, se confía demasiado ante Gazzaniga. Eran 3 oportunidades pronto, antes de 20 minutos para el Barcelona. Gazzaniga, que ante la ausencia de Ter Stegen ha recuperado la titularidad, pero después fueron más las opciones para el Girona, aprovechando los espacios que dejaba la defensiva del Barcelona. Por primera vez exigido Joan García atrás al disparo de Balán, y después esto que se repitió constantemente, el desborde por el costado izquierdo de Bryan Gil, pero se tardaba en la asistencia, demasiado tarde el intento de Girona. El contragolpe del equipo de Michel era constante por el lado izquierdo, la preocupación del Barcelona, que sin embargo había logrado hasta el final del primer tiempo mantener el arco en cero. La oportunidad bisagra llegó justamente al final, Mau. Habías dicho las incorporaciones de Bryan Gil. Esa había sido la más clara después del disparo al primer toque. Disparo también, pero al palo de Rafinha. Eso al 42. Y al final del primer tiempo va a venir una acción de Blind. Penal clarísimo sobre Dani Olmo. Llegaba Lamine Yamal convirtiendo 6 de 6 desde el manchón. ¡Palo! Nel, un primer tiempo del olvido para Lamine Yamal. No jugó nada bien y bueno, iba a sufrir mucho más después de este golazo. Segundo tiempo al 58, tenía que ser Cubarsí. De entre todos los futbolistas, Cubarsí de cabeza adelantaba al Barça y quedaba media hora de partido. Uno diría, bueno, ahí el Barça tomó la ventaja. Hace 17 partidos que cuando toma la ventaja termina ganando. Iba a reaccionar rápido. 2 minutos 17 segundos después. Thomas Lemar solo. ¿Cómo estaba tan solo Lemar en el área chica? Luego te lo explico porque tenemos una sección especial de Sir Alex, pero al Barça le vuelve a pasar lo que le sucedió en Anoeta. Anota y después se deja marcar muy prontito. Y seguía avisando Girona. Acá una buena tajada de Joan García. Al final la jugada era inhabilitada por fuera de lugar. Eso era el 71. 3 minutos después. Va otra pelota en profundidad. El balón para Joel Roca y la tajada gigantesca, Caro, era otra vez para Joan García. Y esa es la razón por la que el portero del Barcelona se convirtió en el mejor jugador del partido, aún cuando su equipo no pudo hacer la diferencia. Pero la diferencia se iba a marcar a 4 minutos de que terminara el partido. Fran Beltrán recibe de pierna derecha, nada que hacer para Joan García. El Barça lo intentó mucho más, empujones, en ímpetu, en actitud, que con fútbol pierde el partido, pierde el liderato. Y no sé si a partir de este momento comenzamos a preguntarnos si lo que pasó contra el Atlético de Madrid fue algo más que un despiste o una señal de que algo en el Barcelona no está haciendo clic. Yo creo que, a ver, son dos partidos totalmente diferentes. Hoy el Barça, insisto, en la primera parte no juega mal. Tiene varias opciones con las dos de Rafinha, la de Lamine Yamal, en las que se podía haber puesto ya incluso por delante el penal. O sea, si analizamos la primera parte del Barça, no está mal jugado. El problema es el mismo problema que tuvo en Anoeta cuando perdió, incluso el mismo problema que tuvo en Elche a pesar de ganar ese partido, la falta de efectividad de cara a portería, porque fabrica oportunidades, pero es incapaz de materializarlas. Y luego, en la segunda parte sí que se empareja un poquito más a las sensaciones de equipo que vimos ante el Atlético de Madrid, porque se fue Rafinha de la cancha. Y es irse Rafinha de la cancha y el equipo bajar muchísimo. Tuvo que poner, como no estaba Rashford, tuvo que utilizar Hansi Flick a Bardghji a pierna natural, que está totalmente perdido. Lewandowski sigue estando muy oxidado. Es decir, los cambios del Barcelona, en vez de darle ese último empujón, lo que hicieron fue ponerle lastre, y en cambio el Girona, en el manejo de partido que tuvo Michel, lo hace todo lo contrario. Fíjate que dos de los jugadores que intervienen en el gol final, uno es Joel Roca, que acaba de entrar de refresco por Bryan Gil, y el otro es Fran Beltrán, otro de los que entró desde el banco. Las dos derrotas consecutivas, una por Copa del Rey, que lo tiene básicamente eliminado en un escenario natural, normal. Y más viendo esta versión. Esa es la otra parte, pero Alex decía, llegaba falta de puntería y el Barça no se encontró en el último tercio. Pero Joan García termina con 7 atajadas
el partido. La última vez que el Barça había necesitado que su portero atajara tanto fue contra el Real Madrid. Es decir, es otra categoría de equipo. Entonces, ¿qué es más preocupante? Que Joan García haya necesitado 7 atajadas aún en derrota o con las llegadas que tuvo el Barcelona que no hubiera podido convertir. Yo sé que esta no es la mejor respuesta, pero yo creo que los dos, exactamente los dos, porque hoy vimos adolecer al Barcelona justamente de esas dos cosas. Uno, que cuando tenía las oportunidades no las concretaban. En la previa del partido contra el Atlético de Madrid, le preguntaron a Flick, ¿qué te preocupa más, tu defensa o tu falta de definición? Y él dijo la falta de definición. Pero cuando en Cubarsí te marca un gol y enseguida recibes un tanto y ya se está convirtiendo, parece, en una constante del Barcelona, te tienen que preocupar las dos cosas, porque te está costando un mundo marcar y al otro se le está haciendo muy fácil no solamente marcarte, llegarte. Esto le pasa al Barça, no contra el Chelsea, no contra el Real Madrid, no contra el Atlético de Madrid, no contra el PSG. Había tenido un pasaje contra el Sevilla, pero ahí tenía todo el medio campo ausente. Le pasa contra el Girona. Y no le pasa contra la versión del Girona que estuvo aspirando al título de la Liga hace un par de años. Claro. El Girona termina el partido con 2.76 de goles esperados. El Barça 2.93. Pero el Girona solamente había tenido un partido en la Liga en el que tuviera un volumen ofensivo tan alto como el día de hoy. Por eso hay veces que esas fallas defensivas eran maquilladas porque el equipo de medio campo hacia adelante era eficiente. Llegaba, marcaba, 5 futbolistas con 10 o más goles en todas las Y competencias. así lo prefiere también, ¿no? Entonces, yo no sé si ya es momento de decir, está muy bien atacar tan bonito, pero si no nos defendemos un poquito mejor, la temporada no va a ir tan bien como... O sea, ¿lo dice Mauricio Pedrosa o lo dicen los reportes de los futbolistas que le piden eso a Hansi Flick? Porque le preguntas a Alex si... Lo mismo, de hecho. Si hay Ese todo... mismo peso específico Si hay del que no comentario. preocupar... Bueno, yo creo que ya en el peor crisis del Real Madrid... autoridad. En el peor crisis del Madrid... Está de líder en la Liga. No es la peor crisis del Madrid. No, ha tenido así peores me los he crisis. pintado. ¿Quién? Nosotros aquí en Aro Nunca. No, nosotros no. Y hay reportes no inventes, de que... No inventes. Pero ¿por qué Y te hay vas para el lado reportes, del Estás Madrid? inventando. ¿Por Tu, qué te vas para el lado del Madrid? tu madridismo No. te lleva Yo le voy a al tratar de United. pintar al Yo le Real voy al Madrid United, como un equipo... pero hay que decirlo como Esta es. no es la peor crisis del Hay Madrid. que decirlo como es. Nadie lo ha dicho. Le por estamos cierto. dando un pase Nadie lo aquí ha al dicho. Barcelona cuando no está jugando bien, cuando hay quejas dentro del vestuario sobre su técnico y sobre la forma de ¿Hoy jugar. jugó mal el Barça? ¿Sabes qué? No. Yo estoy Entonces, con Alex. El problema es que Alex me lo ha pintado. Que el aficionado de Barcelona quiere que jueguen de una cierta manera. Ah, pues ahí está tu cierta manera. ¿Sabes qué dije yo Esa en el cierta arranque de la manera transmisión? que el Olympiacos te pinta Ahí te la va. cara. Esa cierta manera que el Bruges te pinta la cara. Hércules. Que el Atlético te pinta la cara y que hoy en día Girona. Tranquilízate. Afectadísimo, tranquilízate. Hércules. Estás muy mal. Bueno, es que el Madrid es líder. Está excitado. No, yo le voy al Está United. excitado porque desde el 23 de noviembre pero el Real ¿por qué, Madrid ¿por qué era no líder? hablamos Está muy bien. de lo mal que está en este momento el equipo? No por lo que ¿Pero estamos de qué viendo. estamos hablando? ¿Estamos hablando del juego de estrellas de la NBA? No, perdóname. Estamos hablando exactamente No. de los problemas que están aquejando al Barcelona. No, hay ¿Estás que no poniendo sernos atención güeyes. o no estás Hay que poniendo no sernos atención? güeyes. No, el único güey eres tú aquí. Pintas al Estás Barcelona de una escuchando cualquier manera otra cosa. cuando todo el año le ha pasado lo mismo. No le ha pasado. Pero, Todo el año. Pero el punto es ese. Sí le ha pasado, y es lo que acabo de decir, La parte defensiva que cuando siempre- ofensivamente funcionaba, Claro, pero, a ver. maquillaba los errores defensivos. Claro. El tema es que ahora... Los problemas defensivos eran con equipos top. Pero eran no, contra el Girona. Olympiacos, Bruges, ¿qué top? Levante, el Vallecano, ¿qué Pero top? terminaba ¿De qué top pero estamos terminaba hablando? resolviendo A porque este Barcelona, Pero cual- terminaba resolviendo porque tenía la ofensiva. Alex Pareja para dijo hacerlo. algo en la previa que yo creo que es clave. No. Cambias el tema de conversación. No, dijo que ya le saben la receta a este equipo. Totalmente. Pero se la saben desde la temporada pasada. Totalmente, sí, Mao. Y esta temporada está tomando ventaja todo el mundo sobre esa receta. Y ese es el problema. No tiene que ser un plan B. Pero Hablas de ¿cuál todo matices, mundo? Son 5 pero tienes que derrotas hacer en algo. 35 No, porque partidos. está faltando la definición. ¿Qué definición? Yo creo bueno, A ver, pero- el palo de Rafinha, Claro. el palo de Yamal, El penal. el Claro. penalti que no También. metes. Y platícame de las fallas Claro, de Girona. Pero a ver. Es que estamos tratando de llegar a la misma conclusión por distintas vías. Yo acá lo que quiero saber es que después de derrotas, el Barça había sido capaz de levantarse. Sí. Cuando pierde contra Chelsea, 18. después no dejó de ganar partidos. Esto es lo preocupante, ¿no? claro. Ahora pierde contra el Atlético de Madrid y no nada más pierde.
es goleado, es barrido completamente de la barrido y borrado, las dos de la cancha. Yo lo que quiero saber es si este es un punto de inflexión sobre si los que presumíamos que el Barcelona podía otra vez ganar la Liga, la Copa y ser finalista de Champions, ya no es una realidad por el presente que vive el equipo. Sí, pero ahora es el momento en el que tienes que tomar una decisión, si eres Hansi Flick, en el sentido de modificar o redoblar tu apuesta. Y esto es un tema tremendamente cultural, Hércules, lo decíamos en la previa también. No solamente Hansi Flick, que en su Bayern, Hansi Flick le iba más ganar 4-2 que 2-0. En el caso del Barça, eso es exponencial. La cultura futbolística que hay en Barcelona, que es hija de la cultura de Johan Cruyff, es prefiero ganar 4-3 que 1-0. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que no van a cambiar. No, el Barça no va a cambiar, porque ni el aficionado hardcore del Barça, el de catalán de toda la vida, quiere que cambien, ni Hansi Flick sabe jugar a otra cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar para redoblar tu apuesta, es decir, a ver, si estamos fallando en defensa, primero, hacer pequeños matices, sobre todo aquí hay dos, sobre todo el pivote defensivo tiene que estar mucho más pendiente de esos pases atrás cuando te ganan la espalda a los laterales, eso es un problema muy grande. Y el otro es la efectividad de cara a portería, que la tienes que trabajar. Y se puede trabajar de 1000 maneras diferentes, pero aquí ya empiezas a decir, uy, a ver, ¿qué pasa con Lewandowski? El problema es la calidad de la definición. Y Yamal, porque, Por favor, sí. A ver, Sí. se nos cae la baba muchas veces, yo creo que además de manera Y por buena razón. De manera Sí, sí. justa, cada vez que Yamal hace algo, pero Es un no crack. es 1 ni 2 partidos. Y además no es fallar un penalti, sino la que falla anteriormente frente al portero. De Queda subidito, claro, de subidito. No, queda pero deja claro tú que lo hay que un falla. tema- Deja tú lo que falla. Queda claro, solamente para terminar la idea, Hércules, que hay un tema mental. Desde Barcelona se colaba la información de manera oficial que había explotado la semana pasada, que estaba harto de que se filtraran cosas de su familia, que se trató de hablar de un tema de incluso de agresión sexual en su Caray, casa. perdón. Y entonces a partir Esa me de la ahí... perdí, perdón. No, Estaba de no, sí, vacaciones. pero no te estoy hablando de prensa amarillista, te estoy hablando de prensa seria, que lo hablaba. Entonces, a partir de ahí, se nota ese bajón de Lamine Yamal. Yo lo que te puedo platicar es lo que veo dentro de la cancha y este Barcelona con Lamine tiene el mismo problema que Vini y Real Madrid. Sobre su sector, sobre su banda, no te ayuda a la defensiva. Es un jugador que no baja. El primer gol, ve Koundé. Dos veces tiene que intentar defender un 2 contra 1. Un 2 contra 1. Porque Lamine no baja, está caminando, es un problema también a la visto defensiva. el previo, te hubieras dado cuenta que Vi el previo, iba a pasar. vi el previo. Nada más rápidamente, yo no digo que cambie totalmente, pero ves cómo achica la cancha el equipo de Barcelona, que es algo fantástico. Quita esos carriles Claro, donde dejan puedes 4 pasar. fueras de lugar. Pero lo que invita es el cambio de juego, que ya todo el mundo te lo va a hacer. ¿Puedo y es agregar mucho algo a espacio. eso? Eso es verdad, 100%. Pero desde la temporada pasada habíamos visto algunos equipos que ya le Lo jugaban. hemos explicado 1000 veces aquí. Yo pongo sobre la mesa este tema. Voy a retirar a Jules Koundé de la conversación porque es un tipo de experiencia, mundialista, campeón del mundo. Hoy juegan Cubarsí, Eric García y Martín. y Gerard. Gerard Martín. Ajá, inician. Estamos hablando de qué nivel de defensores. ¿Estamos hablando de defensores top a nivel mundial? No, ninguno No, está. Eric, De verdad que Eric Eric Cubarsí, tiene, sí. a ver, lo que pasa es que Eric Ninguno es está- tan polivalente, ninguno va a estar entre es los tan 3 mejores del polivalente, mundo. pero yo me pregunto, hoy, Cubarsí, Eric García, centrales, ¿serían centrales de los 10 equipos top en el resto de Europa? Ponles, Yo creo que no. yo creo que ponles De a un verdad que medio. yo creo que no. Ponles a un Rodrigo, a un Zubimendi delante y lo serán. El gran problema del Barça es la Rodri hoy no. No, pero De Jong, es que Rodrigo De Jong mejor. no, está pero haciendo el tema, ya sabéis que para mí es Frenkie de Jong de pivote. Casemiro. Frenkie de Jong de pivote no te ayuda para nada No se en las mete- transiciones. Hubo una en la- jugada que se metió entre los Sí, centrales. pero es que no me puedo fiar de ellos. No, tampoco. O sea, en ese tipo de acciones, No, porque no. el Barça camina una línea muy delgada, muy delgada, en la que necesitas que, porque hablamos de la efectividad de los delanteros, van a generar 10 ocasiones de gol. Hoy las cantidades que generó el Barça, tú siempre has dicho, preocúpate cuando no generes. Claro. ¿no? Totalmente. El Barça genera. Sí. El problema es que a la defensiva el Barcelona no tiene margen de error. De verdad que no tiene margen de error. Es que Y hoy en día, estos dos centrales
pero, te dan margen. pero los necesitas. Te dan margen. Mira, hay dos tipos de centrales, básicamente. Está el central bárbaro y el central bibliotecario. Y para el estilo de fútbol del Barça, ya sabes, para el estilo de fútbol del Barça necesitas bibliotecarios. Necesitas jugadores pero por ejemplo, Puyol, tú que te tenías saquen en bien. un Puyol y en un Esa es una combinación. Mascherano. Una mezcla. Pero Pero era Una así, mezcla, una Mascherano era así. No, una mezcla. Pero- Uno y uno. Vale, También jugabas uno y uno. Uno y uno. Pero si no tienes a uno y uno, el que está delante de ellos tiene que ser un. Alex, a lo 10 que segundos voy es- de la pausa, ¿no? Perfecto. decir Encuentra el, algo en la balance, Lamine Yamal. encuentra el balance entre, 15 entre segundos de la Xavi pausa. Hernández y entre Hansi Flick. Encuentra el balance. No puede ser de un extremo al otro. Si quieres competir hoy en día, como ha cambiado el fútbol, con los élites del mundo. Eso no vale, o sea, No, esto valía el puede año hablar, puede pasado. hablar. Esto lo de si quieres competir, tienes que cambiar. Esto el año pasado el Barça compitió, ganó Liga, Copa y se quedó en Sí, semifinales este de año Champions no con le- ese no le estilo. alcanza. Vamos a ver que estamos todavía en el mes de febrero. De Lamine Yamal, una cosa que Sí. hemos comentado viendo el partido juntos, las pide todas al pie. Sí. Y eso no puede ser, porque le hace la vida mucho más fácil al defensor. Tiene que hacer lo que hace Rafinha, que es tirar desmarques al espacio para amagar, para luego poder Equilibrio, echarse un poquito hacia atrás y recibir. Mira, Mauricio tiene un calor No, encima, es que de del verdad pobre hombre. se puso Pero en el candente. tema de Lamine ¡Maquillaje! Yamal, se está confiando demasiado en su capacidad de regate y está perdiendo otra cosa que podría tener mucho más, que es amenazar al espacio. No pide ni una a la espalda del defensor. Todos los puntos que ha dejado el Barcelona han sido fuera de casa. La buena noticia es que no nada más su siguiente partido es hasta el fin de semana. Contra el Levante. No tendrá actividad de media semana. Recibe a Levante, recibe a Villarreal y después recibe al Atlético de Madrid. Para la vuelta de las semifinales de Copa.